Bien, vamos a hablar con el doctor Francisco Carvajal, hijo del doctor Francisco Carvajal Martínez, Don Buellón. Francisco Carvajal, hijo, es abogado, historiador, productor de televisión y amigo que a veces superponemos las figuras de él y de su padre. Y hoy José Israel recuerda con Francisco Carvajal un aniversario que, por cierto, nosotros fuimos testigos de una parte de ese evento y no lo teníamos muy claro. Vamos a aclararlo ahora. Y se trata de que en el año 1960, en una residencia frente a la Secretaría de Educación, a lo que hoy es la Secretaría de Educación, propiedad de los Marion Landé, que se le había alquilado a la Embajada de Brasil, estaban unos dominicanos que habían iniciado unas acciones que no teníamos precedentes. Primero en una embajada de Venezuela y luego en la embajada de Brasil. De eso José Israel primero y Francisco Carvajal nos van a hablar, porque recordamos que en una fecha como, creo que fue como hoy, o en un mes como este, estando de practicante en El Gautier, llegó el embajador de Brasil con 2 o 3 personas que trataron de entrar a la embajada para asilarse. Dentro de ese grupo estaba un chofer de la Secretaría de Estado de Salud que tenía como nombre Eugenio Cabral. Luego fue director de la Defensa Civil. Eugenio Cabral llegó herido por unos jardineros que el servicio de inteligencia introdujo como tales ahí en la embajada y le dispararon a una pequeña guagua de salud pública, hiriendo a Eugenio Cabral. El embajador de Brasil pidió hablar con el personal, con la dirección, y le dijo: esta gente están bajo la protección del Brasil. Y luego nos enteramos de algo que nos va a contar José Israel, y es que ya dentro de la embajada existía un grupo que estaba compuesto por Buellón, Mario Riz Vitinis y Gracita Díaz, que era, creo que, hermana de Juan Tomás. José, esa gente, esa modalidad de asilarse, ¿comenzó en la de Venezuela o en de Brasil? No, la de Venezuela fue muy precedente, fue antes incluso del desembarco. ¿Del desembarco? Sí, sí. ¿Y tuvieron todo ese tiempo ahí? Muchísimo tiempo ahí. Y cuando el movimiento de ustedes, del movimiento, fue en el 60 ustedes, ¿verdad? Nosotros fuimos en enero del 60. En enero del 60 fuimos reprimidos. Trujillo paró la represión porque se le estaba yendo de la mano en términos políticos internacionales y porque la iglesia intervino con la pastoral. Ah, ya. Entonces ahí se paró la represión, pero había mucha gente comprometida con ese movimiento, todos los cuales son parte de ese grupo. Todos esos que estaban ahí. Es decir, que el de Venezuela ya estaba. Sí, el de Venezuela fue antes incluso de la invasión, del desembarco. Ese fue un conflicto y ese grupo de Brasil. Incluso antes del triunfo de Fidel Castro. Entonces esta gente tuvieron 2 años en esa embajada. Muchísimo tiempo. Sí. Muchísimo tiempo. Y la de Brasil fue... Incluso había un oficial del ejército que era Rojas Fernández. Claro. Estaba Lora. Que vivió hasta el otro día. Claro. ¿Y en la embajada de Brasil quiénes estaban? A la embajada de Brasil fueron los que pudieron eludir la persecución. Exactamente. Algunos denunciados allá, pero se paró en seco la búsqueda de
demás implicados, porque iba a coger medio país. ¿Eran miembros del movimiento? Sí, claro, toda esa gente estaba comprometida con el movimiento, porque el movimiento se estructuró espontáneamente en muchos sitios y cristalizó ya cuando estaba cayendo preso. Claro. Porque fue a principios de enero que se hizo la reunión de Mao y se formalizó una directiva y ya estaban cogiendo gente presa porque se había detectado desde abajo, de San Pedro de Macorís, se había detectado la existencia del movimiento. Sí. Bueno. Esa gente sale del país a Brasil con Trujillo vivo. Sí, sí, sí. Claro. Y matan a Trujillo y con ellos fuera. Con ellos fuera ya. Sí. Y la gente de Venezuela estaban fuera o estaban bueno, aquí. Los que estaban en la embajada venezolana se pudieron beneficiar del clima que había cambiado. Ah, sí. Exacto, el clima internacional. Le permitieron salir. Y entre los permisos de salida incluyeron eso, que era una piedra en el zapato que tenía Trujillo. Entonces, cuando matan a Trujillo no había nadie en embajadas. No, hombre, no, claro que había. Porque eso se convirtió en relajo. Sí. Hubo menos. ¿Tú sabes por qué? Porque las sanciones de la OEA a Trujillo hizo que se rompieran las relaciones y entonces las embajadas se fueron retirando. Al extremo de que la embajada de México estaba desolada, metieron a un grupo de calieses como pero si tú fueran... no estabas en la de Argentina o de México. Yo coordiné para entrar en la de Argentina, pero el día que se había planeado, tenía un acto religioso familiar en mi casa y no pude salir a las 5 de la tarde con que me fue a buscar, incluso Fefe Valera y compañía. Claro. Me fueron a buscar a mi casa y yo le hice señas de que no podía salir. Sí. Entonces ellos se fueron a Argentina. Yo después salí. Doctor, ¿qué le contó su padre de ese evento? Cuando comenzaron a dar pasaporte, yo pedí mi pasaporte y me lo dieron. Y más de un funcionario público le dijo a mi papá, mientras hacía la gestión, sáquelo de aquí, porque no se lo van a... ¿Y se fue a dónde? ¿Usted a España o a Venezuela? A España. De España me fui a Venezuela ya después de Moto Trujillo. ¿Qué le contó su papá, doctor? Sí, buenos días, don Julito. Bien, gracias. Distinguido analista de este programa. Quería, antes de entrar responderle su inquietud, que aprovecho que está José Dael Coello Hernández, que fue compañero de mi padre en el 14 de junio, que una de las estrategias fundamentales y por la cual Trujillo no asesinó a muchos miembros connotados del 14 de junio fue por una estrategia de Rafael Eduardo Valera Benítez, que le dijo a Blanco Fernández, cuando yo le había hecho la investigación, mencionen a todo el mundo lo que se puede. Entonces ahí comenzaron a mencionar al mismo don José Dael, que su papá tenía unas excelentes relaciones y fue un profesor muy distinguido. Ahí estaban también los hijos de don Fello Bonelli, estaba Ramón Cáceres, o sea, había un grupo de familias notables, los de Pradel, que eran muy llegados a Trujillo. Entonces esa estrategia de Valera Benítez dio resultado de que la mayoría de esos que cayeron en prisión del 14 de junio sobrevivieran a esa conspiración. Entonces los que no cayeron presos, pero que ya yo ya estaba detrás de ese grupo, entre los cuales estaba, porque eso es importante y es lo que yo quiero resaltar hoy en mi comparecencia en este programa, es que los historiadores dominicanos, don José, han obviado en la historiografía tradicional dominicana, han obviado ese hecho fundamental como una de las génesis fundamentales de la noche del 30 de mayo del año de 1961. Usted lo analiza, yo lo que hablo nada más de Tabito de la Maza, pero ahí está Juan Tomás, que fue de lo que fue a la avenida, y la disidencia de Juan Tomás con Trujillo viene precisamente porque en la Embajada de Brasil se asiló conjunto con mi papá, Mario de Vitini, Pablito Santo Candelario, un grupo bastante amplio, eran 17 personas en total. Hipólito y Marco Rodríguez. Exacto, Juan Miguel, Hipólito y Marco Rodríguez. Y Juan Miguel Román. Y Baby Lluvere Ricardo. Baby Lluvere Ricardo. Entonces, ¿qué pasa? Euclides, que él lo analiza, hay nada más dos historiadores que lo toman como punto de partida en la historiografía dominicana, que es Euclides Gutiérrez Félix en Trujillo Monarca sin Corona, que dice que esa es la verdadera génesis de la noche del 30 de mayo. Y también Víctor Grimaldi analiza ese punto de partida. Entonces, lo que mi papá siempre me comentaba de ese caso es que
en un momento determinado, que es lo que origina la fricción entre la familia Díaz, que eran amigos de infancia de Trujillo de San Cristóbal, donde está Gracita, cuando se produce el asilamiento de la Embajada de Brasil de ese grupo, Trujillo le inquiere a Juan Tomás Díaz que vaya a convencer a Gracita a la embajada para que salga de la embajada. Porque a Trujillo eso en su hábitat afectivo, en su intimidad, le afectó mucho eso, porque era una amiga de infancia de él. Y manda al general Juan Tomás que hable con ella, y ella no habla con Juan Tomás y se queda adentro porque estaba el hijo de ella, no es Nabucodonosor Enrique Díaz, que fue mi padrino, Nabú, el conocido Nabú Enrique. Entonces se quedaron ahí en la embajada, entonces eso causó una fricción entre Juan Tomás y Trujillo, porque Trujillo le dijo muchísimas, cuando él volvió que no pudo tener éxito en la encomienda que le hizo el jefe, él se rompió en ira contra él. Entonces a partir de ahí es lo que yo digo, que viene la participación de la familia Díaz como amigo de infancia de Trujillo de San Cristóbal en la noche del 30 de mayo, porque aquí hay un grupo de historiadores, y eso lo sabe don José mejor que yo, porque don José, no porque él esté presente ahí, pero siempre decía a mi papá que era una de las mentes mejor amuebladas de la República Dominicana que hemos tenido en toda nuestra accidentada vida histórica, junto al ingeniero José Alfredo Manzano Bonilla. Entonces, don José Dael vivió en plena lucidez de todo ese proceso. O sea, que él más que nadie puede testimoniar ante el país. Hay alguna cosa que se queda en el aire porque uno no tiene la memoria. Creo que José puede recordarlo mejor que tú. José, ¿quién era de los relacionados con los Díaz que inclusive fue alcalde de la capital? Que compitió con Guarionel Lluvere, uno de los inclusive fue después Ramfi cogió y lo mató a él. Era un grupo que fue alcalde que ganó unas elecciones aquí porque Trujillo quería poner a alguien que no tuviera el apellido. No recuerdo. Vamos a ver si en el curso nos acordamos, que es que la memoria a veces... Sí. Pues don Julito, lo que le quería comentar es ese tema, porque ya hoy se cumple el 64 años. Sí, exacto. Fue en el 60. En el 60, el 24 de febrero de 1960. ¿Qué fecha? 24 de febrero. Pero mira. Hoy. Y el punto culminante de la represión nuestra fue el 21, el 21 de enero. El 21 de enero, que fue que ellos ahí salieron huyendo y estaban en la clandestinidad prácticamente, el grupo completo del 30 de mayo estaban en todo completo. La mayoría estaban fichados ya, Sí. que ya era gente a buscar. Ya estaban señalados, exacto. Sí. Pero don Julito, lo que yo quería decirle es que para aquí los historiadores tradicionales, don José, que es una persona que está ahí, por ejemplo, aquí se analiza el tema de la historia contemporánea nacional con una denotada superficialidad. Y hay algunos historiadores que no han tenido un desarrollo de una profesión liberal, como no es el caso de don José, que fue un editor muy exitoso, una persona que de editora Taller editó muchos libros importantes, bestseller, como Sana, Curito de Rana, de José Laburro, una serie de libros que ha sido en la historia dominicana el libro de más éxitos editorial, junto al de Hampton Wiesel Delgado, el antiguo compañero de mi padre de la promoción del 53 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, junto con Hugo Tolentino, Mario David Tini, Ramón Cáceres Troncoso, Donald Joseph de Cabral, que fue una de las promociones, más cosas. Esos han sido los dos libros de más éxito editorial, pero aquí la historia se tiende a tergiversar porque hay grupos económicos que le pagan a historiadores para que escriban libros por encargo. Entonces, ese tema... Bueno, el problema es que la historia siempre tiene de esas elaboraciones temáticas y sesgadas alrededor de visiones válidas también. Claro. O sea, Frank Moya es un gran historiador, muy reconocido. No, claro. Y ha hecho la historia del desarrollo económico del país. Claro. De los que emprendieron. Sí. Ya ha caído Trujillo, una nueva visión del desarrollo dominicano sin esa concentración de poder que tuvo Trujillo en términos económicos. Claro. Entonces eso es una forma de verla. Es un ángulo para ver la historia. Pero recuérdese, don José, que sobre el tema de Trujillo ha habido muchas distorsiones. Por ejemplo, el caso de René Gil, que usted lo conoce, que se fue a asesinar en la embajada que Euclides le dijo bien claro. Yo sé que usted no se lleva muy bien con el antiguo secretario particular de mi padre, que fue Euclides Gutiérrez Félix. Poca gente sabe
que Orquídea Gutiérrez Félix inicia en la vida pública como secretario particular de mi padre cuando tenía la oficina en la calle El Conde, casi esquina Hosto, cerca del local del 14 de junio, en la oficina de Luis del Castillo Morales y ese grupo. Entonces, hacen una película del teniente Amado García Guerrero y ponen, ya es distorsionando la historia. Entonces puede decir, bueno, hay un problema de interpretación de los fenómenos sociales y económicos que ha llevado a la sociedad, que es lo que Fran incide. Pero siempre que se habla de la génesis de la noche del 30 de mayo, las razones, causas o circunstancias que motivaron a ese grupo, que fue lo que ejecutaron materialmente a Trujillo, siempre se deja de lado esta efeméride importante, que es la del asilamiento de la Embajada de Brasil, porque de ahí es que viene Juan Tomás, y con el de Tabito viene Antonio de la Maza y la familia de la Maza, que son al fin de cuentas los que tomaron la decisión, porque ahora se habla mucho y todas las cosas, y se habla mucho. Cuando mataron a Lili en Moca, que todo el mundo se dio, en la noche fue Perico Pepín a buscar el cadáver, como dice Euclides, y no salió nadie. Igual que con Trujillo, toditos se estaban en un closet metido. ¿Usted me entiende? Y otro escondido por todos lados. ¿Usted me entiende? Pero mira, Bollón, el problema de Juan Tomás tiene raíces mayores, porque el que se asiló era Enríquez. Sí. Nabú era Enríquez Díaz, hijo de Graciela. Creo. Y el papá estaba exiliado en Cuba hacía muchos años. Creo que la persona que yo mencioné es Báez Díaz. Miguel Ángel Báez Díaz. O Miguel Ángel o Tomás Báez Díaz. Debe ser Tomás, porque Miguel Ángel Báez Díaz, acuérdese, si yo creo que es de Tomás, usted está cerca. ¿Quién fue que fue candidato a alcalde? Eso yo creo que fue Tomás, porque Miguel Ángel, acuérdese que me lo mataron, que es el papá de la esposa de Praza de Castillo, del famoso abogado dominicano. Entonces, en ese aspecto, lo que yo Miguel Ángel Báez Díaz estaba en la conspiración del 30 de mayo, que como yo he definido, don José, muchas veces, usted tiene que estar de acuerdo conmigo, porque yo creo que esas afirmaciones mías, como me dijo Euclides en televisión, tienen la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada frente a la historia contemporánea nacional. La noche del 30 de mayo fue una especie de acto de contrición, una especie de mea culpa, porque la mayoría de los conjurados de la noche del 30 de mayo fueron grandes beneficiarios materiales de Trujillo. Y usted que ha ejercido la política con dignidad y con decoro desde el 14 de junio de mi padre, que yo podría decir hoy ante el país que usted, don Andrés Blanco Fernández, es el último residuo de esa moral social que se enseñó en la escuela, rara paradoja, en la escuela normal Presidente Trujillo, en la instrucción pública en la era de Trujillo, donde se formaban los jóvenes. No hay este proceso de evolución que ha caído en la educación dominicana. Usted sabe más que nadie, va a entender que esos, después de los consejos de Estado, usted coge la Gaceta de don Fello Bonelli, la Gaceta de don José Enrique Cabral, y cómo todos se repartieron posteriormente el patrimonio de Trujillo, que es donde está mi diferencia con algunos historiadores dominicanos y que se han inventado también que por ciertas, buscando prebendas de familias preeminentes en la sociedad, le quieren dar un rol protagónico que no lo tuvieron en la conspiración contra Trujillo, como el caso de Gianni Vicini con el hombre X, que fue el famoso hombre X. Entonces, eso es lo que yo quiero que haga, como decía Euclides, que haga una jerarquía entre los movimientos, una especie de hipoteca histórica, una en primer rango, una en segundo rango, una en tercer rango, verdaderamente de cuáles eran los verdaderos valores antitrujillistas, que no son la noche de mayo, son los verdaderos valores antitrujillistas, que lo formó las repatriaciones armadas de Constanza, Maimón y Terón, los hermanos Felicelo y Juan Ducudrey, Cayo Confite, y está el movimiento de más sustentación social que ha habido en la historia contemporánea dominicana, que fue el movimiento de ustedes del 14 de junio, que Trujillo, a diferencia del movimiento popular dominicano, cayeron en prisión, cuando en aquel famoso meeting que Máximo López Molina se tiró del balcón de la José Trujillo Valdés, se tiró del balcón. Casi la mayoría de la gente del MPD fueron eliminados físicamente. Ahí yo estuve con Cayetano Rodríguez del Prado en un programa y él habla del inventario, murieron más de 100 personas, los asesinaron. Pero a diferencia de ustedes, los del 14 de junio, todos conservaron la vida porque se trataban de gente de la pequeña burguesía, de la alta pequeña burguesía intelectual ligada
a Rafael Leonidas Trujillo Molina, la mayoría. ¿Quién gobernaba en Brasil en 1960? ¿Por qué escogieron la embajada de Brasil para buscar? Porque ya le había dado, como dice don José, le habían aceptado un grupo, por ejemplo, en la de Nicaragua, que es un gran error, que don Julito Jacín tiene mucha razón en eso, cuando don Julito con esa, y no porque él esté presente, pero para mí es el gran descodificador de los fenómenos sociales y económicos que se producen en la sociedad dominicana contemporánea. A la desaparición física de Fray Marino Hernández, ahí está don Julio Jacín, que es un descodificador. Yo siempre soy un enfermo de los programas de él, porque de sus análisis, siempre lo veo en la noche en YouTube, porque él es un decodificador. Entonces aquí se han inventado muchas cosas. Por ejemplo, aquí se hizo una película del teniente Amado García Guerrero, bajo la dirección de uno de los periodistas fundamentales de la sociedad civil, que es Luis Eduardo Loras Iglesias. Y se comete un error histórico imperdonable. Señala que Amadito García Guerrero, porque en la era de Trujillo, cuando un militar, y José lo sabe, iba a contraer matrimonio, tenía que tener la autorización expresa del alto mando militar, que lo depuraban si la pareja con la que usted tenía compromiso no era desafecto al régimen. Entonces, cuando se fue a hacer la Amadito García Guerrero, se fue, que se iba a casar con Luisita Gil de la Romana, hermana de René Gil. Se le niega porque René Gil figuraba entre los miembros originales del 14 de junio. Entonces se hace una película de un periodista de la sociedad civil, como dice don José, don Julio Jacín, que se han querido en erigir conciencia nacional sin tener ningún crisol que es civil ante el país. Porque ahí está José Israel Cuello Hernández, que está en el libro de Fefe Valera, tiene crisoles, lo que yo he señalado, tiene averaje histórico para plantear ante el país cualquier idea o cualquier concepto. Pero ahora estamos como una orquesta disonante, todo el mundo opinando. Ahí está en el libro. Hay algo que uno quisiera tener un buen resultado de esta conversación, y es que tú acabas de decir que tuvimos 17 personas en la Embajada de Brasil, que en la Embajada de Venezuela estuvieron aproximadamente de 2 o 3 años un grupo grande también. Pero lo importante, lo que yo creo es que muy pocos de esas personas, o muy pocos de ellos, le pasaron recibo al país después. Ninguno. Ninguno de los Es así, ¿verdad? Lo que verdaderamente le pasaron factura al país fueron muchos participaron en política, pero no pasaron factura. De la noche del 30 de mayo, porque esa es mi diferencia con una parte importante de lo que usted eufemísticamente, o la sociedad definida sociedad civil, que se han querido en erigir conciencia nacional sin tener ningún crisol. Porque no se ha querido hablar de la estructura del equipo del 30 de mayo. Pero ahí está el libro de Guaroa. No se ha querido hablar de eso, porque no se puede hablar. Cuando yo digo aquí que la izquierda, ninguno estaba participando, porque no le dieron participación. Ellos no estaban ni enterados. Ellos no enterados. Algunos se me ponen bravos, digo, ese operativo se hizo en otro lugar. Todos los días que paso por Wimpy's, le digo a mi compañero de asiento, digo, mira, ahí en un carrito de supermercado iban entregando las armas. Porque ese es un evento que no se ha podido decir que... Y también, don Julito, mucha gente le ha querido sacar provecho. Porque ahí está don José Israel, y hay un libro, don José, porque eso no lo digo yo, eso es un historiador, que incluso la obra fue publicada por el Archivo General de la Nación. Y yo tuve en la puesta en circulación, Guaroa Ubiña, el Denvir, algo así que se llama el señor que escribió el libro, donde narra... ¿En la garra del poder? No, la Hacienda Fundación se llama el libro, donde él narra y señala claramente que don Luis M. Matío, que era un gran amigo de mi padre, no estoy tampoco, pero estoy partiendo de la tesis histórica que plantea el libro. Él dice que don Luis M. Matío y Antonio Inver Bandera se llevaron gran parte del ganado importante que había en la Hacienda Fundación de San Cristóbal. Entonces ese libro, Roberto Casá, comenzaron a presionar una serie de gente y se recogió el libro. Pero yo conservo el ejemplar, porque yo fui a la puesta en circulación. El archivo generalmente tiene como costumbre, don José lo sabe, de obsequiarle un libro a la gente que asisten a la puesta en circulación. Entonces, lo de la generación de don José y la generación de mi papá, que es donde están los verdaderos valores antitrujillistas. ¿Cómo entró
el doctor Carvajal Martínez y cómo entró José Israel al movimiento? Bueno, porque eso no fue por generación espontánea, tenía que un grupo... Bueno, se había nucleado, don José, con la parte... ¿Perdón? Por ejemplo, mi padre empezó de los 16 años siendo canillita de la Juventud Democrática, con los hermanos Ducudel, repartiendo un periódico. O sea, que ya venía desarrollándose un sentimiento antitrujillista. Es como dice don José, que después, ya al final, después de las expediciones armadas de Constanza Maimón y Esterondo, se fueron nucleando y se constituyeron el 14 de junio, que es el movimiento que, como le dijo usted ahorita, que más sustentación social tuvo en las conspiraciones contra Trujillo. Y es donde verdaderamente están los valores antitrujillistas, de los verdaderos valores. Te estoy hablando, don Julito, de la parte ideal. Sí. Porque la otra parte del 30 de mayo, que no se ha dicho, no era la parte ideal. Porque ahí vemos a Inver en una cosa en el estadio Quiqueya, en un homenaje a Trujillo, donde Balaguer dice que nunca lo van a ver como fugitivo, como sentado ante un banquillo de los acusados, como dos Pinilla. Y estaban ahí todos en el 30 de mayo. O sea, que los del 30 de mayo disfrutaron de la fiesta. No estoy denostando la categoría histórica y el valor personal de ir a la avenida a matar al jefe, porque había que saber, como don José sabe, como decía mi papá, había que saber quién era el jefe. Que aquí mucha gente no creen que era una cosa, Trujillo no. Trujillo ya en el 40 y pico tenía Richard Nixon de abogado en los Estados Unidos, tenía Cordell Hall, Trujillo tenía gente de primera. Aquí no ha habido un estadista en la apertura y la democracia, don José, como yo le llamo ese periodo de nuestra historia que se inicia la noche del 30 de mayo de 1961. Ese proceso de el desembarco, el movimiento y el 30 de mayo, a veces da la impresión de que fueron tres eventos que no estaban relacionados uno con el otro. No, estaban muy concatenados, porque incluso en el 14 de junio, y don José lo sabe, se dedica, cuando Vinicio Echevarría compone el himno del 14 de junio, llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, definiéndose. El 14 de junio se inspira y hace acuña el programa mínimo nacional, hace acuña los ideales de los expedicionarios de Constanza Maimón Esterondo. El 14 de junio, que representó dignamente don José Israel Coyo Hernández, Félix Germán, hay una serie de personas, don Julito, porque el inventario es grande. Lo que pasa es que hay mucha gente que automáticamente, al radicalizarse Manolo, en un momento determinado de haber esas fricciones, cuando expulsaron a Félix Germán, a Hugo Toyo, a ese grupo, se radicalizó. Hubo gente que se retiró a su casa tranquilo. ¿Cuándo se escribe Complot de Velado? Estando preso, el mismo Fefe Valera. ¿Cuándo? En la prisión de la prisión fue que lo escribió. ¿Cuándo se publica? Ahí mismo. Esa es la primera edición de don José en el 60, acuérdense que yo lo tengo en la primera edición. ¿Pero con Trujillo vivo? Sí, claro, con Trujillo vivo. Porque, pero la gente lo compró como un álbum de fotos. Sí, pero como álbum de fotos. Pero hay una cosa muy interesante, una anécdota muy interesante con el libro de Valera Benítez. ¿La de José? No, con la de José, no, la de José no. Que Valera Benítez, él escribe el libro a Johnny Abe. Entonces, cuando termina de escribirle, de darle todos los datos, dice a Johnny Abe da las instrucciones de que maten a Fefe Valera. Y ahí está José Martí Otero, que era cuñado de Euclides. Y le dice, ven acá, Johnny, pero ya él te reveló los nombres. Él te dio toda la... cooperó contigo. Editora Handicap era de José Martí Otero y de Salomón Sánchez. Sí, entonces... Él dijo, no lo mate, y le salvó la vida a Fefe Valera. Eso me lo comentó el mismo Fefe Valera una noche que yo lo fui a visitar ya en sus últimos años de vida, que fui en el 2001 acompañado de Lupo Hernández Rueda y de Rafael Luciano Pichardo, recientemente fallecido, que eran amigos de él de toda una época, y él lo ratificó eso. O sea que Fefe Valera de siempre le agradecía a José Martí Otero. Bien, ese aniversario que se cumple mañana, de 64 años, ¿fue de la entrada a la embajada o de la salida? No, de la entrada. Ellos entraron el 24 de febrero del año de 1960. 1960. Y logran el salvoconducto después de una serie de vicisitudes dentro de la embajada, porque incluso se le cortó el agua y el agua no había y eran 17 personas, donde ya ustedes se imaginan lo que es 17 personas. Entonces tuvieron hasta
el 20 de mayo de 1960, que es donde dan el salvoconducto y se van a Brasil, ese grupo total. Bueno, a pesar de que tú tienes tu programa, que siempre hablas de historia, yo creo que vas a tener que venir más a menudo. Gracias, doctor. Cómo no, don Julito. Doctor Francisco Carvajal, hijo. Sus amigos le dicen Buelloncito, es abogado y es historiador. 64 aniversario del aislamiento por parte de Carvajal Martínez, de Gracita Díaz y Mario Ritt en la Embajada de Brasil, como la verdadera génesis de la noche del 30 de mayo del 61. Recibimos con grato placer aquí en el programa Radio TV al doctor Francisco Ramón Carvajal Martínez en su sección Buellón dando fusta. Doctor, bienvenido. Bienvenido. Siempre, qué misión la de uno haber nacido en esta selva. Es una misión como de ir aclarando. ¿Por qué? ¿Por qué? Anja viene ayer. Anja no sabe que... A que usted lo van a sacar de aquí de Radio TV ¿Tú lo viste? porque usted está muy repetido, según dice Anja. Anja, ¿tú te fijas? Al programa estelar de... Según lo dicho por usted, o se está echando para atrás. No. Al programa estelar de los martes y los jueves. Sí. Entonces, fíjate, Anja, en vez de felicitar, tirando piedras. Usted tiene muchos periodistas enemigos. ¿Cuál es periodista enemigo? Bueno, usted viene atacándolo todos los días en la prensa. Bueno, es una enemistad de ellos espontánea, pues yo ni me meto con ellos. Bueno, pero usted lo calificó de tarados. Pero claro, porque son tarados. Son tarados sencillamente porque, por ejemplo, en una situación en que a nosotros nos tocó en un patio de Medrano, que por cierto, ese es un tema que viene de atrás, que yo bailé con Adelgista Pantaleón. Adelgista Pantaleón. Que por cierto, danzando, ahí ya se le zafó un brochecito. Un brasiel. Una cosita, entonces nosotros, sí, un brasielcito, ahí, nosotros se lo pusimos bailando, ¿no? Que es un rasgo de caballerosidad. Y de cultura y de educación doméstica. Dominicana. Dominicana tradicional, cuando aquí se educaba.